Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots som Europa. Avui volem parlar de l'Espai Europeu d'Educació, una iniciativa sorgida de la Comissió Europea en matèria educativa i de cooperació entre els estats membres. I per fer-ho, en la primera part del programa hem convidat a l'eurodiputat socialista i també membre de la Comissió de Cultura i Educació al Parlament Europeu, el Marcos Ros. Marcos, muy bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, buen día. Bien, Marcos, de entrada, para centrarnos, ¿qué es y cuáles son los objetivos de este espacio europeo de educación? Bueno, el Espacio Europeo de Educación es un proyecto que lanzó la Comisión Europea allá por el año 2020, que pretende ser una realidad en 2025 y lo que pretende es armonizar y coordinar un poco mejor los sistemas educativos de los 27 Estados miembros. Es una iniciativa que se parece y que tiene como referencia lo que se hizo con el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, cuando se armonizaron todos los títulos europeos universitarios, y lo que se pretende es que a partir de 2025 se empiece a implantar y que todos los sistemas educativos de primaria, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y formación continuada a lo largo de la vida en toda la Unión Europea estén armonizados, homologados, tengan toda la misma calidad y que los ciudadanos puedan traspasar libremente de un país a otro sin diferencias significativas entre Estados miembros. ¿Y por qué os habéis fijado como horizonte el 2025? Bueno, es el horizonte que puso la Comisión Europea para arrancar este proyecto, para empezar a funcionar. Nosotros desde el Parlamento Europeo hemos hecho un informe y hemos trabajado en este informe para expresar la postura del Parlamento Europeo, para expresar nuestros anhelos, nuestros intereses, nuestro posicionamiento respecto a este Espacio Europeo de Educación, y en ese informe hemos insistido mucho en que esa fecha de 2025 no se puede posponer, porque la Comisión Europea está dando síntomas de que no está trabajando demasiado en la implantación de este proyecto, y nosotros le hemos exigido a la Comisión Europea que no pare en este proyecto, que este proyecto es muy importante para todos los ciudadanos europeos, especialmente para los escolares, y que no podemos olvidarnos de la fecha de 2025. En 2025 tiene que ser una realidad. Una vez más, este programa lo que quiere es la cooperación y el trabajo conjunto entre los diferentes Estados miembros, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios de trabajar unidos? Bueno, los principales beneficios de trabajar unidos yo creo que los tenemos todos claros, y nada más que habría que preguntarle a los estudiantes universitarios de toda la Unión Europea, ¿no? Hace 30 años era impensable que un estudiante de cualquier Estado miembro de la Unión Europea obtenía un título, y si quería trasladarse a otro Estado miembro de la Unión Europea tenía que pasar todo un proceso burocrático de homologación del título, de armonización, de reconocimiento para poder pues, ejercer una actividad laboral en otro Estado miembro con ese título. Hoy día eso no funciona así. Hoy día cualquier estudiante de la Unión Europea recibe su título, y su título es automáticamente válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pues eso es la principal ventaja de este Espacio Europeo de Educación para todos los niveles. A día de hoy, cuando unos padres se trasladan a otro Estado miembro con sus hijos, el reconocimiento de la etapa escolar que llevan recorrida sus hijos depende del centro de recepción, depende de algunas evaluaciones que se realizan a los escolares, depende de criterios de cada Estado miembro, y lo que se pretende es que esto deje de ser así y que exista un sistema educativo que ofrezca las mismas garantías de calidad, que no deje a nadie atrás, que eso es una exigencia que desde mi grupo político hemos incorporado en este proyecto, y que pueda reconocer la calidad suficiente a todos los estudiantes en cualquier parte del territorio. Es decir, facilitar ese sentimiento de pertenencia europea y de que no hay fronteras en la Europa en la que vivimos. Una de las dimensiones de este espacio también es la inclusión y la igualdad de género. ¿Ahí se detecta mucha desigualdad en el ámbito educativo? Bien, nosotros hemos insistido mucho en que tenemos que aprovechar
este espacio europeo de educación no solo para hacer una armonización, digamos, administrativa y que los títulos de primaria valgan lo mismo en todos los sitios, los de secundaria lo mismo, sino para reforzar la dimensión inclusiva de nuestra educación. Es el momento de que la Comisión Europea, el Consejo Europeo, los Estados miembros trabajen, inviertan en no dejar a nadie atrás, incluir a todo el mundo, es decir, especialmente a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan. Ahí la educación, y especialmente la educación pública, tiene que ser ese ascensor social, esa garantía de la igualdad de oportunidades, y ahí lo estamos exigiendo y está reflejado en el informe, y también eliminar la brecha de género que existe en muchos de nuestros estudios. Estamos a punto de llegar a la fecha en la que celebramos el Día de la Niña en las enseñanzas científicas. ¿Por qué? Porque se detecta desde hace muchos años que hay una brecha de género muy importante en cuanto a tecnologías digitales y en cuanto a enseñanza de disciplinas que tienen que ver con las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la tecnología e incluso las artes. Y ahí tenemos que hacer especial hincapié. Nosotros hemos pedido que la dimensión de género esté muy presente en el espacio europeo de educación. No sé si hay alguna propuesta concreta para abordar estas desigualdades o todavía no se ha concretado. Bien, nosotros hemos propuesto dentro del informe, y se han incorporado el informe que ha hecho el Parlamento Europeo frente bueno, que le presenta a la Comisión Europea frente a este espacio europeo de educación. Hemos hecho muchas propuestas como mejorar y eliminar los estereotipos que tienen que ver con las disciplinas STEM, las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Eliminar esos estereotipos tiene que ver con que muchas veces abrimos un libro de texto y solo vemos científicos hombres, solo vemos ingenieros hombres, solo vemos matemáticos hombres, y a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de mujeres que han sido científicas, ingenieras, matemáticas, y deben estar, por ejemplo, en nuestros libros de texto. Pero no solo eso, también incentivar, porque muchas veces se desincentiva a las niñas a que sigan estudiando este tipo de disciplinas, y se les dice desde dentro de los centros escolares: ay, no te metas en ingeniería, que ahí eso es muy masculino, que está todo lleno de hombres, que eso no es para ti, tú tienes que irte a enfermería. Tenemos que acabar con esos estereotipos, hay que trabajar también con el profesorado y hay que insistir también en otras formas al margen de la brecha de género, y eso ha sido una enmienda que he trabajado yo y que está en el informe, porque yo estoy particularmente preocupado con cualquier otra forma de discriminación en el ámbito escolar. Tenemos estos 2 o 3 años que faltan para que el espacio europeo de educación sea una realidad o empiece a ser una realidad. Tenemos que trabajar muy fuertemente en erradicar cualquier tipo de discriminación en el ámbito escolar, porque en el ámbito escolar es donde se forja la personalidad de cada individuo, de cada persona, y no podemos permitir que nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros escolares sufran ningún tipo de discriminación. Y estamos hablando de discriminación y comportamientos violentos pues por temas culturales, por temas religiosos, por temas étnicos, por temas de hombre, mujer, por temas de identidad sexual. Eso tiene que desaparecer de los centros escolares, y tiene que desaparecer en su versión, digamos, física, presencial, pero también en su versión de ciberacoso, ciberdiscriminación, porque hoy día el ámbito escolar no acaba a las 2 de la tarde cuando suena la sirena y los niños se van a casa, o a las 5 de la tarde. Sigue en las redes sociales de nuestros hijos, de nuestras hijas, y es muy preocupante el aumento de este tipo de comportamientos. Y ahí tenemos que ser muy tajantes, muy inflexibles, y eso se lo dijimos desde el Parlamento Europeo con una muy amplia votación a la Comisión, que tiene que trabajar en eso en el espacio europeo de educación. Y cuando habláis o proponéis la inclusión, no sé si también os referís a alumnos con discapacidades, o no sé cómo se gestiona en este caso. Sí, ese fue el primer punto, uno de los primeros puntos y requisitos que nuestro informe del Parlamento Europeo expresó en cuanto a la posición del Parlamento frente al espacio europeo de educación, que tiene que ser que tenemos que alcanzar una
educación de calidad para todo el mundo, y ahí tenemos que ser especialmente atentos y especialmente pendientes de que nadie se quede atrás, y en el proceso de aprendizaje hay que situar a los estudiantes como en el centro del proceso de aprendizaje, y tenemos que tener medidas específicas y acercamientos específicos para todos los grupos de estudiantes o de escolares que tengan algún tipo de vulnerabilidad, incluyendo cualquier tipo de discapacidad o diferencia cognitiva, diferencia física, sensorial, intelectual, todos los tipos de diferencias o discapacidades que tengan nuestros escolares tienen que estar especialmente atendidas en el ámbito escolar, porque es la única manera de garantizar un espacio de igualdad de oportunidades, porque mire usted, las personas no nacen iguales, no nacemos todos iguales, pero lo que pretendemos, y especialmente desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, es que todos tengamos las mismas oportunidades. Y estas vulnerabilidades a veces provienen, como hemos dicho, pues de diversidad cultural, de diversidad étnica, de diversidad religiosa, de hombre, mujer, de discapacidades físicas, intelectuales, cognitivas, pero a veces provienen de haber nacido en el mundo rural o en el mundo urbano, en mundos bien conectados o poco conectados, o de tener unos padres que tengan acceso a contenidos, a digitalización o no tener digitalización, o de capacidades económicas. Todos esos grupos de vulnerabilidad tienen que estar atendidos, y la escuela, el entorno escolar, la primaria y la secundaria, especialmente la obligatoria, tiene que ser el centro de la potencia del Estado, que ofrece igualdad de oportunidades a cualquier ciudadano para desarrollar su proyecto de vida. En este espacio también habláis de la dimensión tecnológica y ecológica. ¿A qué os referís cuando habláis de dimensión ecológica? Bueno, está dentro de las prioridades que ha establecido la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea digo el Parlamento, digo la Comisión, digo el Consejo, los Estados miembros, para el próximo decenio, ¿no? De aquí a 2030 y a 2050, la Unión Europea ha decidido cambiar y apostar por un cambio de modelo productivo, de modelo social, de manera que garanticemos el cumplimiento de los acuerdos de París, de los objetivos de desarrollo sostenible, del Pacto Verde, es decir, de poder dentro de 30 años dejarles a nuestras generaciones siguientes un planeta en el que sigan pudiendo vivir, y frenar esta dinámica de insostenibilidad que está motivando y originando este cambio climático. Eso también tiene que incorporarse en la escuela. Los alumnos y alumnas tienen que aprender y tienen que, primero, la escuela tiene que ser sostenible, tiene que tener comportamientos, digamos, hacia una transición ecológica. Tenemos que invertir en infraestructura para nuestros edificios, que nuestros edificios sean más sostenibles, que las maneras de llegar a la escuela, por ejemplo, el desplazamiento diario sea más sostenible, que el consumo de recursos dentro de la escuela sea más sostenible. Eso por un lado. Pero en la dimensión educativa tenemos que incorporar en los currículums de nuestros escolares a lo largo de toda la Unión Europea y a lo largo de todo su proceso formativo, especialmente obligatorio, primaria y secundaria, conocimientos de cuál es la situación ambiental que vive el planeta, cuáles son los orígenes de esta situación ambiental, cuáles son las causas, cómo podemos combatirlo, y una sensibilización ambiental para que a futuro tengamos ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad, pero también con nuestro planeta. Marcos, en la dimensión tecnológica también se ha adoptado un plan de educación digital, ¿no?, que se extiende hasta el 2027. ¿Cuáles son los objetivos principales de este plan y en qué consiste? Bueno, el plan de acción de educación digital es un plan complementario, y es una de las estrategias de la Comisión Europea, que es también complementario a este espacio europeo de educación, y lo que está potenciando es la otra gran vertiente de las políticas que van a marcar el rumbo de la Unión Europea en los próximos 20 o 30 años. Por un lado teníamos ese cambio de modelo ambiental, ecológico, pero por otro lado la Unión Europea tiene que avanzar hacia una digitalización. ¿Por qué? Porque si no, nuestros ciudadanos estarán muy bien formados en un futuro, pero no seremos competitivos con el mundo globalizado en el que vivimos, donde hay gigantes tecnológicos que avanzan a pasos muy rápidos en cuanto a digitalización de su sociedad, de sus empresas, de sus ciudadanos y de sus escolares. Por lo tanto, la Comisión Europea presentó también un plan de acción de educación digital. Nosotros también hemos hecho un informe, y yo también he trabajado en ese informe,
informe, y lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, a la Comisión Europea es que en ese plan de acción de educación digital invierta recursos en la digitalización de las infraestructuras. Antes hemos hablado que hay que, digamos, hacer nuestros centros escolares más sostenibles, pues también tienen que ser más digitales, y para eso hace falta dinero. Le estamos pidiendo que al menos un 10% del dinero que viene del mecanismo de recuperación y resiliencia, lo que llamamos los fondos del plan de recuperación, en los fondos Next Generation, se apliquen en digitalización, en educación, en global, pero gran parte de eso vaya también destinada a las infraestructuras de comunicación y digitalización de nuestros centros escolares. Pero también queremos, y le estamos pidiendo, y en eso consiste el plan de acción de educación digital, también queremos que se fomente un ecosistema educativo digital que sea potente, que sea de buen rendimiento, es decir, que haya materiales, porque, claro, con esto de la pandemia hemos descubierto que teníamos herramientas para digitalizarnos, pero nos faltaban muchos contenidos, es decir, muchos profesores podían pues abrir una plataforma de Zoom e interactuar con sus alumnos o alumnas que estaban en casa, confinados en los primeros meses de aquellos donde no podíamos salir de casa, pero resulta que no teníamos materiales docentes para trabajar online, y entonces online se trabajaba pues como si estuviésemos en una clase con una cámara nada más, pero se pueden desarrollar materiales digitales, se pueden desarrollar contenidos digitales, plataformas educativas especializadas digitales, robótica, inteligencia artificial, todo eso hay que invertir en que se desarrollen materiales y proyectos específicos para el ámbito escolar. Y por último, algo muy importante, tenemos que mejorar las habilidades y las competencias digitales de nuestro entorno escolar, y ahí hay que hacer una doble inversión. Por un lado, en profesorado. Hay profesorado que necesitamos recualificar. Hay profesorado pues que tienen una procedencia o una edad por la cual no han accedido a esta transformación digital, o que no la han necesitado nunca y se ven incapaces o tienen dificultades para modernizar o acceder a las tecnologías de educación digital. Y también el alumnado. En cuanto al alumnado, ya lo he hablado antes, hay zonas o hay alumnos que por su procedencia económica, por sus zonas rurales o por cualquier otro tipo de circunstancias, no han tenido acceso a los contenidos digitales hasta que llegan al entorno escolar. Pues hay que trabajar para que tengan las mismas facilidades y las mismas condiciones de acceso al entorno digital. Y una salvedad que yo siempre hago: educación digital no es lo mismo que educación online. Es decir, la educación digital puede entrar en todas las aulas, incluso en la educación presencial. Yo de hecho soy profesor de universidad y puedo estar en mi aula con mis alumnos en clase presencial y utilizar las tecnologías de educación digital. Y a eso es a lo que nos referimos. La educación online debe ser solo un complemento para momentos especiales, para bueno, pues cuando tuvimos aquel confinamiento masivo, para cuando alguien está enfermo, pero no puede sustituirse, especialmente en las etapas de primaria y secundaria, el contacto directo con el profesor, con la profesora, con los compañeros de clase, porque eso genera empatía, genera relaciones interpersonales, genera muchas habilidades que los escolares necesitan. Marcos, para acabar, nos hablabas de la pandemia, de la situación del confinamiento. Los centros escolares se vieron forzados, ¿no?, a mejorar sus planes tecnológicos educativos. ¿Esta situación aceleró el desarrollo del plan tecnológico en los centros escolares? Bueno, sin duda que esta situación nos ha obligado a todos, a los escolares y a los no escolares, a ponernos al día de unas tecnologías que estaban ahí, porque al día siguiente de decretarse los confinamientos no se desarrollaron de golpe aplicaciones para conectarnos en remoto, para dar clase en remoto. Estaban ahí y no se utilizaban, ¿no? Ahí sí, bueno, esta pandemia probablemente no ha traído muchas cosas buenas, y todos lo sabemos, hemos perdido a miles de seres queridos, hemos tenido muchas dificultades económicas, pero si algo bueno ha tenido es que nos ha obligado a parar un poco y decir, oiga, tengo a mi alrededor una serie de herramientas que por costumbre, por inercia, no estaba utilizando. Los centros escolares han invertido bastantes recursos. Hay que recordar que el Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas los famosos fondos COVID antes del Plan de Recuperación Europeo,
durante el año 2020 y 2021 miles de millones de euros han llegado a las comunidades autónomas y muchos de ellos dedicados a reforzar la educación, a reforzar las infraestructuras educativas, a comprar ordenadores, a comprar tabletas y dispositivos, a comprar dispositivos para comunicación online, pero también a mejorar el software, a mejorar los contenidos, a mejorar las habilidades del profesorado. Yo creo que sí que hemos avanzado bastante, pero nos quedan unos años por delante en los que tenemos que aprovechar los fondos del plan de recuperación para consolidar ese tránsito a la digitalización de nuestros entornos escolares. Pero siempre vuelvo a insistir, digitalización no quiere decir dejar a los alumnos en casa y dar clase online. Digitalización quiere decir incorporar las tecnologías digitales dentro del día a día, pues la relación de puedo estar dando una clase y utilizar materiales digitales y todos mis estudiantes, mis alumnos, estar en ese momento consultando a través de una tablet, de un ordenador o utilizando un programa o interactuando entre ellos o buscando información. Eso es incorporar las tecnologías digitales, no es dar clase online, que deberíamos reservarlo solo para situaciones muy excepcionales. Muy bien, Marcos, pues muchísimas gracias. Iremos viendo cómo llegamos, ¿no?, al 2025, si ya tenemos el plan educativo digital desarrollado y que no tengamos que esperar a que haya otra situación de crisis, de emergencia como hubo en el confinamiento para mejorar esta parte tecnológica en los centros escolares. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en el programa. Pues muchísimas gracias a ustedes. Yo también espero que no haya que pasar por otra situación así, que aprovechemos esta situación que tenemos ahora, esta inyección de fondos, y gracias a vosotros y a vuestra radio por interesaros siempre por los temas de la cultura y la educación. Muy buenos días, muy buen día. Continuem parlant d'educació i tecnologia. En concret, volem parlar d'un projecte pioner que es va iniciar l'any 2018 a l'Escola de l'Estany. Per això hem convidat al programa el director de l'ESER Moianès Llevant. Ell és el Toni Comajoan. Molt benvingut, Toni. Hola, bon dia. Bé, d'entrada, Toni, explica'ns una miqueta en què consisteix aquest projecte pioner que jo deia, aquest projecte STEAM. Mira, Tània, nosaltres, com m'has dit molt bé, el 2018 a l'Escola de l'Estany, ens arriba un personatge que té noms i cognoms, per suposat, el Joaquín, un senyor jubilat de 70 anys i que busca una segona vida. I ell ens proposa tot un projecte d'enginyeria i de robòtica adaptat a les criatures que teníem a l'escola, que són bàsicament de 1 a 12 anys, però bàsicament centrat en els més grans de l'escola, que seria de 9 a 12 anys. Ens proposa tot un projecte relacionat amb la robòtica, amb els Lego, una cosa que és molt actual i està dintre del currículum de primària i que es pot aplicar molt en matemàtiques i ciències. Això era el mes de maig, juny, i ens van donar una oportunitat per el que quedava de curs d'aquell any, que ells ho provaríem durant 5 setmanes i si ens agradava a nosaltres, a ells, per suposar que no havia trepitjat mai una escola, i també a les criatures, doncs ho podríem plantejar de cara al curs següent. Va anar fantàsticament bé, vull dir, es va adaptar superbé, és un personatge, un senyor intel·ligent, que ha tingut empreses, ha voltat per tot el món, és que no hi ha paraules, i d'altra banda nosaltres també, vull dir, és una manera d'obrir l'escola i fer comunitat amb tothom que visqui o que s'aproximi a la comunitat nostra, que en aquest cas és l'Estany o el Moianès. A partir d'aquí vam acordar que durant l'estiu aquell què podríem fer del currículum, adaptar-lo amb tot el que ens proposava el Joaquín, i vam veure que molts temes de continguts de matemàtiques o ciències es podrien relacionar, a part d'empoderar molt els mestres, que és el que també ens interessava, i els alumnes, per suposat, que era una cosa que, en el cas de la nostra escola, érem molt conscients que ens faltaven mestres especialistes en ciències, experimentació, etc. Perquè quin és el funcionament? Aquesta persona, el Joaquín, en aquest cas, ha tingut contacte amb els alumnes o només amb els mestres? Com funciona? Mira, la cosa des del 2008 ha anat evolucionant. Actualment, i és la fórmula màgica que ens funciona, el Joaquín és el formador de les nostres mestres. Es troben cada setmana, 2 hores a la setmana, per plantejar tot el que es desenvoluparà al cap de 15 dies a les aules. En aquest cas empoderem mestres que nosaltres ja hem escollit, que són especialistes, no són ni tutores. Són els mestres, en aquest cas nostres, d'educació física i música. Experiència en robòtica o en ciències era molt nul·la, i el Joaquín i tot l'equip que llavors ha vingut a darrere a través d'una entitat sense ànim de lucre
les està formant, el que deia anteriorment, relacionant amb el currículum de primària, en aquest cas. Bé, durant la setmana, els diferents experiments o exercicis que es poden arribar amb els nanos, i després, el dia que toca, són franges horàries de 2 hores, que aquestes mestres intervenen amb les criatures. Nosaltres, en aquest cas, a les escoles rurals, són amb el grup de grans, que són els alumnes de quart, 5è i 6è, i aquí, actualment, el voluntari també hi participa en aquestes classes. Època pandèmia es feia, es havia fet tot telemàticament, des de cada casa. Aquí també va anar molt bé per reinventar-nos i fer altres programacions. En aquest cas treballàvem amb Scratch. En tot cas, després t'explicaré quins programes i aplicacions estem treballant. I també hem fet el sistema mixte. Mestres i alumnes des de l'escola i els jubilats, perquè eren personal de risc, des de casa seva, amb les pantalles digitals que tots hem après a fer funcionar durant la pandèmia. Ja ens parles de jubilats, no és només el Joaquín. Quantes persones teniu actualment? Mira, després d'un any i mig es van plantejar fer una entitat sense ànim de lucre, que es diu Steam for All, amb seu a l'Estany, a l'escola, i a partir d'aquí ara mateix són una base de 10 persones voluntàries, totes jubilades. Aquí també és molt interessant perquè es van començar sent tothom que eren enginyers informàtics o electrònics, i ara mateix també hi ha personal docent jubilat que formen equips mixtes de pedagogs i enginyers, en aquest cas. 10 que treballen, alguns fins i tot el que diria jo, 24 hores, 365 dies a l'any, és el seu joguet ara mateix i el seu divertiment. Jo sempre ho dic, el meu pare quan es va jubilar va decidir jugar a la petanca i fer hort, i el Joaquín, per sort nostra, va decidir dedicar-nos moltes hores a les nostres escoletes. El que et dic, i llavors ells desenvolupen diferents projectes. Ells, dintre del camp de l'enginyeria, és prou àmplia per ser experts en diferents temes, com podria ser ara, uns estaven posant en marxa i totes les programacions impressores 3D, uns altres per ulleres virtuals i altres que acompanyen a fer TFRs a l'Institut del Moianès a Moià. Són projectes força atractius, no?, pels nens? Sí, nosaltres, tot ve a la base, quan el Joaquín va venir, ell havia estat molts anys als Estats Units i sobretot amb el govern Obama. El govern Obama, una de les coses que va intentar potenciar l'escola pública era que cap nen, fos d'on fos dels Estats Units, i hem de pensar sobretot a l'Amèrica profunda, tingués les mateixes oportunitats que els nens que podien viure en una gran metròpoli. Això al Joaquín li va impregnar molt i quan ell viu a l'Estany, en aquest cas, i s'ho va proposar fer-ho aquí, a la seva segona vida, a la seva vida de jubilat, que pogués arribar tot això que havia més o menys, podem dir, triomfat en el món professional, retornar-ho a l'escola pública, en aquest cas nostra. Aquí, a banda d'aprendre els alumnes, també hi ha l'altra pota, que els mestres també estan formats, també aprenen potser àmbits que si no dominarien, no? Exactament. Nosaltres, a la base, quan el Joaquín, a partir de quan ens proposa tot el projecte i ens dona molta documentació, sobretot que provinent dels Estats Units, ens recomana, per una banda, que els referents dels alumnes fossin noies, fossin mestres, en el sentit que les vocacions científiques són molt necessàries en el camp femení perquè no n'hi ha. Bàsicament, hi ha molts estudis, tant si a Espanya fins i tot, o a Amèrica, que hi ha tota una graduació que a primària, secundària, moltes noies sí que encara decideixen estudiar carreres científiques, però al moment de decidir-ho, per motius X, decideixen fer carreres més humanistes, etc i abandonar aquella carrera que en un inici havien somiat. Per una banda és això, tenim aquests referents femenins, i l'altre, el que és interessant és que aquests formadors, aquests experts voluntaris, formen a les nostres mestres, que, com us he dit abans, són les especialistes de música i educació física en aquest cas, o anteriorment era la mestra de la llar d'infants nostra que tenim incorporada a l'escola, vull dir. També és una cosa que són escoles petitones, que els mestres estem molt connectats entre uns i altres, i és una cosa que també des de les direccions potenciem, que tenir mestres polivalents, no de classificar aquest mestre és el de grans, aquest és el de mitjans o aquest és el de petits, sinó que tots els mestres que siguem allà puguem participar des de les criatures d'un any fins a 12 anys. Per tant, sempre són mestres dones les que formen els alumnes. Sí, de moment aquests 4 anys ho hem fet així i ho seguirem fent així mentre puguem. I noteu alguna diferència pel que fa entre els nens i les nenes? Això és curiós perquè sí que també referent a llegint estudis i documentació i llavors a vegades xerrant entre nosaltres els mestres,
tots hem observat que quan treballen en grup mixtes, sempre les criatures masculines, els nens, són més barroers i ho podem ficar fins i tot en els adults. No s'entretenen a llegir cap tutorial, no miren cap prospecte i van a la idea i van sobretot amb l'assaig-error. Les figures femenines són molt més pausades, molt més pensadores i abans d'actuar normalment es documenten, sí, mirant un tutorial o llegint el prospecte o un PowerPoint que pugui fer. Això és curiós, treballant amb equips mixtes. Nosaltres aquí molt sovint treballem amb equips separats de nois i noies. En aquest sentit, a vegades, sense voler, segurament, o per instints, els nois eliminen a les noies en aquests treballs de grup, petits grups. I perquè som, doncs, això, més impacients o que volen anar més ràpid, la noia es manté al marge i acaba sucumbint el que digui aquell nen o aquell nen, en aquest cas. Quan observes els diferents grups i treballen per separat, doncs els nois aniran potser una mica més a poc, però no tindran gairebé cap error, i els nois aniran molt ràpid i s'equivocaran moltes vegades i hauran de començar molts cops. Són petites observacions que són interessants i llavors també les comentem a dintre del claustre i ho anem mirant com es pot fer. La documentació, que us dic que ve dels Estats Units, bàsicament recomana fer equips separats, en aquest cas, i tenint referents femenins que aquestes nens i nenes que a nosaltres aquí estan experimentant per primera vegada tot aquest món de STEAM, que és l'acrònim de Science, Engineering, Technology, Math and Arts, doncs puguin anar-los seduint i que vagin tinguent aquell coquet fins que hagin de decidir entrar a la universitat. La nostra intenció és, en aquesta entitat que s'ha creat, que és STEAM for All, acompanyar-los a la primària, a secundària, dintre el que sigui l'àmbit moianès o on sigui, pugui ser, i en aquest cas llavors sí que ja haurien de voler per ser soles. Perquè parlàvem de l'Escola de l'Estany, que és on es va iniciar el projecte STEAM, però actualment a quantes escoles s'està impartint aquesta assignatura, no? Podríem dir? Nosaltres no parlem mai d'assignatures, normalment parlem de franges, de projectes, però sí, tens raó, es va iniciar l'Escola de l'Estany, que és on ens va presentar el Joaquín, però l'Escola de l'Estany pertany a una zona escolar rural, que en aquest cas és del Moianès Llevant, que hi formen part també l'Escola de Collsospina i Sant Quirze. Actualment, aquest curs 21-22, aquestes tres escoles estan desenvolupant dos projectes d'STEAM. Un és el que es podríem entendre més de manera popular i que entengui tothom, és el de robòtica, amb tribots Lego, EV3, Mindstorm, i l'altre és tot un projecte d'energia sostenible, que en el cas de l'Estany potser és el més ambiciós perquè a partir de tot el treball que s'està fent a l'escola i amb els nanos s'està promovent tota una comunitat local de veïns per crear plaques fotovoltaiques, per això, per que us dic, per una petita comunitat local de veïns, i entre la feina que s'està fent a l'escola conjuntament amb tota la comunitat del poble, doncs hi ha una certa remoguda. A les altres tres escoles es fa el mateix projecte i qui no sap que hi hagi un altre embrió d'aquestes petites comunitats locals de veïns per crear una energia més sostenible en el món que vivim. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte i llarga vida, no?, a l'STEAM, que sembla que de moment els resultats, els seus fruits són molt positius. Sí, bàsicament, veient-ho des del punt de vista de l'escola, també ens agafem aquella dita en anglès que és learn by doing, o sigui, aprendre gaudint de les coses, i en aquest cas doncs, es porta la màxima capacitat, doncs això, que és una manera d'aprendre segurament diferent o ja molt actual, també molt actual, d'una manera que doncs, els nanos gaudeixen, interactuen entre ells, ja no és una feina molt sola, etc. Doncs moltíssimes gràcies i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Tots som Europa.